Este es el día que hizo el Señor. Aleluya. Hoy la alegría es de todos. Aleluya. Hola hermanos, el día de hoy, 22 de abril del 2019, es lunes de la octava de Pascua. Recuerden que a lo largo de estos 8 días, desde ayer hasta el próximo domingo, se considera litúrgicamente como un tan solo día. Se celebra como que si fuera un solo domingo, ese es el sentido. Y por eso cantamos el canto del Gloria, entonamos el Gloria todos estos días. Lo único que sí no hacemos es rezar el credo. Pero estamos aquí en esta celebración de la Pascua, de esta celebración alegre, hermosa, bella, lo más hermoso que puede haber desde el punto de vista litúrgico, porque estamos celebrando el centro de nuestra fe. Las lecturas van a ir en esa línea. No esperen que esta semana les hable de ningún santo, La segunda semana de Pascua voy a atreverme a hablar de alguno, pero esta primera semana quiero dedicarla pues a vivir la experiencia de la alegría pascual, de la alegría de la resurrección de nuestro Señor. La primera lectura está tomada del capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Recuerden que el libro de los Hechos de los Apóstoles es el texto que vamos a leer, es el Evangelio, si lo quieren, de la Pascua. Lo vamos a leer prácticamente completo a lo largo de esta cincuentena pascual. Y entonces comenzamos después de Pentecostés, el discurso de Pedro después del día de Pentecostés. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los 11 ante la multitud y levantando la voz dijo: Israelitas, escúchenme. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes mediante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él y que ustedes bien conocen. Conforme al plan previsto y sancionado por Dios, Jesús fue entregado y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz. Pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. En efecto, David dice, refiriéndose a él: yo veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que Él está a mi lado para que yo no tropiece. Por eso se me alegra mi corazón y mi lengua se alboroza. Por eso también mi cuerpo vivirá en la esperanza, porque tú, Señor, no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que tu santo sufra la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida y me saciarás de gozo en tu presencia. Hermanos, que me sea permitido hablarles con toda claridad. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento que un descendiente suyo ocuparía su trono, con visión profética, habló de la resurrección de Cristo, el cual no fue abandonado a la muerte ni sufrió la corrupción. Pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Llevado a los cielos por el poder de Dios, recibió del Padre el Espíritu Santo prometido a él y lo ha comunicado, como ustedes lo están viendo y oyendo. Qué lindo, ¿no? El testimonio de Pedro es una síntesis, qué es lo que ha vivido, cuál es la experiencia del resucitado que ha vivido la primitiva comunidad cristiana, el núcleo de los apóstoles, y él toma la palabra. Pedro es la cabeza en este momento, ¿no? Y entonces nace esta predicación. Miren que no tiene miedo de Pedro, se llama parresía, el valor de decir las cosas como se debe, sin ofender, no está ofendiendo a nadie, pero les dice claro, ustedes se valieron de los paganos para matarlo, pero como no era posible que la muerte lo retuviera, qué lindo, ¿no? Y luego cita el Salmo 15, que de hecho es lo que vamos a leer el día de hoy, lo vamos a hacer al final como oración. Pero miren, es el primer discurso, es el querigma, el anuncio de que Cristo es el Señor. Cristo, el que murió, ha resucitado. Y bueno, en Él tenemos que encontrar nosotros el resultado de todo lo que hemos celebrado a lo largo de la vigilia pascual. Ese es el sentido. Se nos ha hecho un recorrido escriturístico de lo que Dios promete. Bueno, las promesas de Dios se han realizado en Cristo. En Él está la plenitud. En Él está lo que realmente quería Dios. El Evangelio está tomado del último capítulo de Mateo, capítulo 28, la despedida, pero comienza un poquito antes, ¿no? Contándonos casi como qué pasó en el día de la resurrección, las instrucciones que le da a la Magdalena y luego el envío a Galilea. Lindo esto, hay que leerlo. Insisto, recuerden que los textos que nos hablan de la resurrección son el punto de partida de la predicación, el punto de partida de los evangelios. O sea que así tenemos que escucharlo. Lo primero que se puso por escrito del Nuevo Testamento fue precisamente esto. A partir de ahí se desarrollará, no esto de Mateo, me refiero, el acontecimiento de la resurrección, y por eso a partir de eso se desarrollarán los textos
hacia atrás para hablarnos de la vida de Jesús y hacia adelante para hablarnos de la vida de la iglesia, que es lo que hemos hecho en la primera lectura. Capítulo 28 entonces del libro de Mateo. Después de escuchar las palabras del ángel, las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro y llenas de temor y de gran alegría, corrieron a dar la noticia a los discípulos. Pero de repente Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces les dijo Jesús: no tengan miedo, vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea, allá me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos soldados de la guardia fueron a la ciudad y dieron parte a los sumos sacerdotes de todo lo ocurrido. Estos se reunieron con los ancianos y juntos acordaron dar una fuerte suma de dinero a los soldados con estas instrucciones. Digan: durante la noche, estando nosotros dormidos, llegaron sus discípulos y se robaron el cuerpo. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos arreglaremos con él y les evitaremos cualquier complicación. Ellos tomaron el dinero y actuaron conforme a las instrucciones recibidas. Esta versión de los soldados se ha ido difundiendo entre los judíos hasta el día de hoy. Dios mío, ¿quién les va a creer a estos? O sea, mientras estaban dormidos llegaron los discípulos y se robaron el cuerpo. Y estaban dormidos, pero se dieron cuenta que eran los discípulos los que se robaron el cuerpo. Alguien que me explique, porque mi cabeza no me da. O sea, la mentira es tan burda, el invento es tan particular que honestamente no tiene ni pies ni cabeza. O sea, ¿qué calidad de guardias son que están dormidos? Empecemos por ahí. Y segundo, tienen visiones en sus sueños porque son capaces de descubrir que son los discípulos los que se robaron el cadáver. Yo he estado meditando mucho en estos días sobre ese tema de vayan a Galilea. Hombre, uno dice, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué el Señor Jesús muere en Jerusalén, resucita en Jerusalén? ¿Por qué no se les ha aparecido una sola vez a los discípulos ahí en Jerusalén? Ya que se les pudo aparecer a las mujeres, ¿por qué no se les aparece a los discípulos? Es que no hay resurrección sin muerte, es imposible. No puede haber el gozo de la Pascua sin caminar, sin esforzarnos. Sí, es la teología de Mateo, ¿no? Galilea es el lugar donde Jesús es bien recibido, contrario a Judea, contrario al área de Jerusalén. Pero eso no quita lo mismo. Es decir, hay que caminar. Donde te cite Dios, ahí tienes que estar. Donde Dios te quiera, ahí tienes que caminar. Hacia ese lugar tienes que caminar. Cada uno tiene lo suyo. Yo estoy viviendo el mío particular, ustedes también. El Señor nos está citando en Galilea. Salmo 15 entonces. Que lo hemos cantado en la vigilia de la Pascua, en la segunda lectura, después de la lectura del capítulo 22 del libro del Génesis, del sacrificio de Isaac. No viene bien al inicio, pues, del tiempo de la Pascua. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi Dios. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Por eso se me alegra el corazón y se gozan mis entrañas, y mi carne descansa esperanzada. Porque no me abandonarás en la región de los muertos, ni dejarás a tu fiel ver la corrupción. Me enseñarás el sendero de la vida. Me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Esa es la cita que hace la primera lectura, cuando Pedro, en el discurso en Jerusalén después de Pentecostés, cita este texto, con lo que da a entender que se atribuía a David la autoría de este Salmo 15. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Feliz fiesta de Pascua. Seguimos celebrándola. Celebramos toda la octava. Que Dios les bendiga.